Ok, hoy tenemos un video sobre el sentido de la vida. O sea, nada filosófico. Voy a cerrar la ventana porque está haciendo un ruido. Te levantas un día y sientes que nada de lo que haces tiene sentido. Y no es tristeza, no es cansancio, es algo más profundo. Y te levantas, cumples con tu rutina, hablas con la gente, cumples con lo que se espera de ti, pero en el fondo hay un vacío. Hay un ruido de fondo que no puedes ignorar. Y es difícil hacer todo lo que haces todos los días porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene levantarse y hacer lo mismo una y otra vez todos los días? Hace meses la pregunta ¿qué sentido tiene todo? Le daba vueltas y vueltas a mi cabeza. O sea, literalmente me obsesioné con esa pregunta y entre más me preguntaba y entre más lejos iba, menos sentido parecía tener todo. O sea, mientras más buscas en esa pregunta, llegas a un punto donde no hay un más allá. O sea, llegas a un punto donde hay como un silencio, donde hay como un vacío que no tiene respuesta. Porque entre más buscas, mientras más y más buscas el sentido, menos sentido parece tener todo. Y enfrentarme a ese sinsentido, a ese vacío sin respuesta, me daba mucho miedo. ¿Por qué miedo? Porque ¿cómo se puede vivir sabiendo que nada de lo que haces, nada de lo que logras, nada de lo que pasa tiene ningún sentido? Si nada tenía sentido, entonces ¿por qué tomarse la molestia de vivir? ¿Por qué he sido arrojada a este mundo obligada de alguna manera a vivir esta experiencia? Y no era como que estaba triste ni nada de eso, simplemente era como una pregunta más existencial. Porque yo pretendo vivir una vida llena de sentido, pero me estaba enfrentando a un sinsentido absoluto. Yo soy una persona que se hace muchas preguntas y esta en particular me llevó a una crisis existencial que, what the fuck, o sea, literal, no era capaz ni pararme de la cama, porque ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tenía todo? Me estaba enfrentando a un absurdo que nunca antes había experimentado. Albert Camus lo explica mejor que nadie. Para Camus, el ser humano se enfrenta a un mundo que no tiene un sentido predeterminado. O sea, podemos buscar y buscar y explorar, pero nunca vamos a llegar a un punto en el que tengamos una verdad universal de por qué estamos aquí. Y esto es lo que nos enfrenta al absurdo. Nuestra necesidad de buscar un propósito, pero al mismo tiempo el hecho de que por más que escarbemos y busquemos, no hay un sentido esperando a ser descubierto. Siempre hemos pensado que tenemos como que encontrar un sentido de la vida, que solamente tenemos que saberlo buscar bien. Pero ¿qué pasa si el sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino que es algo que se crea? ¿Qué pasa si el propósito de la vida, de existir, no es simplemente más que experimentar y evolucionar? Y cuando entendí esto me di cuenta de algo. La existencia no tiene ningún sentido objetivo. Y por más que busquemos en el fondo del asunto, lo más probable, no diré que 100% seguro porque no lo sé, pero lo más probable es que no lo vayamos a encontrar. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué sentido tiene todo? Y ahí me di cuenta de que el sentido ya está implícito en todo. El sentido de todo es existir. Prácticamente el sentido de todo es jugar. Todos nosotros somos jugadores en este juego de la existencia. Lo que pasa es que muchos jugadores se olvidan de que están jugando. Se identifican tanto con el juego que se olvidan de que es un juego y entonces enfocan toda su vida y todo su esfuerzo en ganar la partida, en subir de nivel, como si hubiera un marcador, como si hubiera algo más, como si hubiera un premio, un para qué. Pero la verdad es que nadie sabe para qué. Y para no volvernos locos con esa incertidumbre, creamos sistemas que de alguna manera hacen la partida más predecible, porque vivir en un juego abierto sin reglas claras sería demasiado caótico. Así que todos los personajes son educados y programados en un sistema que los hace predecibles, en un sistema que les dice qué tienen que lograr, cómo tienen que vivir, cuánto tienen que ganar y cuál es el camino correcto. Pero vemos personajes, y entre esos me incluyo, que de alguna manera nos hemos distanciado de la Matrix, que nos hemos cuestionado, que nos hemos hecho preguntas: ¿qué es todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Y cuanto más te cuestionas, más te das cuenta de que el único sentido que tiene todo es jugar, es experimentar, es moverte entre los niveles del juego sin pensar que uno es mejor o peor que el otro. Porque cuando empiezas a abrir el tablero te das cuenta de que hay muchos más niveles de los que pensabas, que pueden haber niveles más arriba o más abajo, pero que ninguno es más valioso o menos valioso que el otro,
que hay atajos, que hay cosas raras que ni siquiera puedes entender. Y entonces es ahí cuando empiezas a desidentificarte del juego, porque el juego es solo un juego. Pero hay algo que nos hace olvidarnos de que esto es un juego, algo que nos hace mantenernos atrapados en la ilusión de que esto es real. Desde el momento en que nacemos y llegamos a este mundo, llegamos con una herida. Y es una herida que todos de alguna manera aprendemos a cargar y le vamos poniendo múltiples colores y formas. La herida de separación, la herida de ser tú y tu personaje contra el resto del mundo. La herida nos hace sentir profundamente solos y profundamente vacíos. Y lo peor es que no sabemos qué hacer con ese vacío. Entonces lo vamos llenando con personas, con cosas, con deseos, con relaciones, con logros, con metas, con adicciones. Y vamos construyendo una vida alrededor de la herida. Pero todo eso se siente como estar construyendo un castillo de naipes, porque ¿qué tan estable puede ser algo que se construye sobre esa herida, sobre ese hueco? La sociedad tiene un miedo enorme al absurdo y hace lo que sea para escapar de él, pero la existencia no tiene ningún sentido objetivo. Y cuando nos damos cuenta de eso hay dos opciones: tapar la herida y hacer de cuenta como si todo fuera en serio, o desenterrar la herida, ver qué hay detrás, darte cuenta de que todo es una ilusión y que tú puedes decidir cómo jugar. Y cuando te atreves a hacer esto, te atreves a quitar el polvo y mirar la herida de frente, sostenerla, te das cuenta de que lo único con lo que se puede llenar eso es con nada, o más bien con todo, porque la separación es ilusoria, porque todo es un juego, pero es el juego que tú decidas jugar. Yo no quiero construir una vida alrededor de la herida, yo quiero hacer la herida consciente y no jugar el juego que alguien más escribió, sino que quiero jugar el juego que para mí más tenga sentido. Cuando yo me estaba haciendo esa pregunta, sentía que estaba viviendo en un absurdo del que la sociedad busca constantemente huir, llamándolo propósito. Pero la vida misma es el punto. Y todo el mundo constantemente está buscando afuera porque no creen que algo que realmente merezca la pena pueda salir de sí mismos, porque no creen que lo que realmente merezca la pena esté simplemente dentro de sí mismos. Pero elegir jugar el juego a tu manera no es como algo superficial o no es como una frase motivacional, sino como literalmente, o sea, ¿qué es lo que has pospuesto a hacer? ¿Qué es lo que has querido explorar? ¿Qué es lo que has querido experimentar pero no te has dado el permiso porque te tomas la vida demasiado en serio? Jugar el juego a tu manera significa dejar de seguir las reglas por inercia y atreverte a explorar los caminos que realmente tienen sentido para ti. Porque sí, al final no sabemos qué es todo esto, al final la vida es algo que resultamos simplemente experimentando y mirando y jugando. Y ¿no crees que si al final todo esto es un juego, no crees que vale la pena jugar de la manera que más tenga sentido para ti? Al final de cuentas, el objetivo de este video es que te cuestiones, o sea, realmente según las reglas de quién estás viviendo, qué son las cosas que tanto te estás tomando en serio, a qué le tienes tanto miedo, qué decisiones estás posponiendo tomar, no estás feliz en donde estás, hay algo que quieres cambiar, hay algo que sigues sosteniendo que te cuesta mucho soltar. Simplemente entrégate y atrévete y entrégate a vivir una vida que realmente te tenga sentido. ¿Para quién? Para ti. Que puedes fallar, puedes tomar decisiones equivocadas, pues según para quién. O sea, según como yo lo veo, no es posible tomar decisiones equivocadas. Todas las decisiones que tomas te llevan a aprender lo que necesitas aprender y simplemente tienes que entregarte a la experiencia y vivir todo con la mayor intensidad posible. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Todos tenemos el mismo destino final, ¿cierto? Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud. No quiero que este video sea como fatalista, nihilista, sino todo lo contrario. O sea, dentro del sinsentido, hagamos lo que más sentido tiene para nosotros. Para nosotros. O sea, no tenemos por qué guiarnos por lo que se supone que deberíamos hacer, por lo que se supone que está bien, por lo que se supone que es el camino correcto, por lo que se supone que es el camino por el que menos vamos a fallar. A la verga todo, o sea, literal, hagan lo que quieran. Sé que todo no es así como tiro todo y ya me voy, porque obviamente tenemos responsabilidades, tenemos personas de pronto que están a nuestro cargo, pero siempre hay una forma de hacerlo. Sé que este video fue un poco volado, o sea, como qué carajos me fumé, pero
En serio, llevo mucho tiempo pensando en esto, mucho tiempo procesándolo, mucho tiempo interiorizándolo. Fue en realidad una pregunta existencial que me daba muchas vueltas en la cabeza. Y esta fue como mi conclusión, como lo que pude sacar de eso, y por eso lo quiero compartir. De ahora en adelante el contenido de ese canal va a ser un poco más espiritual, porque siento que es el camino que realmente quiero compartir, siento que realmente es el camino que importa. Así que bueno, quiero compartir esto con ustedes, espero que les sirva de algo. Sé que he estado un poco perdida, pero bueno, han pasado muchas cosas en mi vida. Si quieren seguir sabiendo de este proceso, de este camino, de lo que voy viviendo, pueden suscribirse, estar pendientes que voy a estar subiendo video más seguido, y también en mis redes sociales como Instagram y TikTok estoy subiendo un poco más de mi día a día, de mi viaje, porque para los que no saben, llevo más de un año viajando y también ha sido muy interesante el proceso, todo el proceso que he vivido, no solo a nivel externo, sino a nivel interno. Viajar le mueve a uno muchas cosas y por eso siento que es algo que en circunstancias normales no se despertaría. Así que, bueno, están bienvenidos a quedarse y no siendo más, nos vemos en un próximo video. What? How can I appear in a video if I'm just a voice? I'm just a sound behind the phone. So I can't appear in your video. You don't have my face. Don't have anything to record on me. And now I'm shy because I know that you're gonna... I don't even know how can you record vocals. You're rich. Are you gonna use these vocals? Or... I don't have or I need to make a second. I hope so. I don't know. But I don't know what to say. You just tell me a decent vocal. Yeah, but a decent vocal, okay, but tell me a subject. Tell me something that you like. Okay, I'm going far away. I don't know. I'm happy. I'm excited. I don't want to sleep. And I love you. I love you so much. Oh my God. This is true. Everything that I say is true anyway. Perfect.